Buenos días, chicos. Es domingo a la mañana. Bueno, lo prometí es deuda. Les dije que iba a grabar esta última clase de la unidad, bien, porque mi intención es que ustedes para esta semana, todas las comisiones, comenzando mañana por la del lunes, eh, vean la grabación antes de comenzar la clase de mañana, ¿bien? O sea, yo necesito que ustedes vean la grabación, analicen estos temas, cosa que mañana ya puedan a lo mejor formularme dudas, las dudas que le han surgido. ¿Ah? Recuerden que estamos cerca de, la, de la evaluación de la unidad 5. Bien, bueno, comparto el material. Bien, séptima y última clase de la unidad. Recuerden todo lo que hemos visto hasta ahora, todos los conceptos de grafo no dirigido, árbol no dirigido, grafo dirigido, y ya habíamos comenzado a ver árbol dirigido. ¿Ah? Ya habíamos visto el concepto de árbol con raíz en la sexta clase. En árboles con raíz tenemos ya el léxico de hablar de hijos, de padres, bien, en un árbol con raíz, para identificar a los vértices y a sus relaciones con los demás. Bien, ascendiente, descendiente, hermano, en analogía con los árboles genealógicos. ¿Ah? No se usa el concepto de primo, tío, abuelo, eso no se usa. Bien, bueno, sigamos aumentando conceptos. En la séptima clase, ahora seguimos con árboles con raíz hasta el final. Esta ya es la última parte de la unidad. Este tema ustedes lo van a continuar en otras materias, ¿no? Bueno, sea T un árbol con raíz R, bien, voy a clasificar a los árboles de acuerdo a los hijos que tengan los vértices. Entonces, se dice que un árbol es N-ario, perdón, mi Word está lerdo, un árbol es N-ario o N-árbol, bien, N-ario o N-árbol, si todos los vértices cumplen esta condición, que el grado de salida, ahora sí, importa el grado de salida, es menor o igual que N, bien, menor o igual que N. Esto significa que estoy exigiendo que cada vértice tiene a lo sumo, n hijos. Bien, por supuesto que hay vértices que no tienen hijos, siempre existen, son los vértices hoja. Bien, pero acá no estoy contradiciéndome. Acá decimos que cada vértice tiene a lo sumo n, o sea que puede tener n, n-1, n-2 o 0. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, un árbol 3 arios, si n fuera 3, quiere decir que yo observo que cada vértice tiene a lo sumo 3 hijos. Bien, o sea que los vértices tienen 3 hijos, o 2, o 1, o 0. ¿Mm? Bien. Bueno, dentro de los árboles n-arios, podemos distinguir a los llamados n-arios completos. Es cuando todos los vértices, salvo las hojas, obviamente, tienen exactamente n hijos. Todos los vértices, salvo las hojas, tienen n hijos. Bien, grado de salida, n. Recuerden que para distinguir a los árboles con raíz solamente veía el grado de entrada. Bueno, ahora para clasificarlo, sí veo el grado de salida, porque de acuerdo a ese concepto es que se clasifican, de acuerdo a los hijos que tengan los vértices. Entonces, volviendo al ejemplo de recién, si n es 3, quiere decir que voy a decir que es un 3 ario completo cuando todos los vértices, excepto las hojas, tienen 3 hijos. ¿Mm? Bien, de los árboles n-arios
Los más usados son los árboles dosarios o binarios. Bien, los árboles dosarios o binarios. Eso es cuando cada vértice tiene a lo sumo dos hijos. Aquí está además decir salvo las hojas, porque al decir tiene a lo sumo dos hijos, quiere decir que puede ser 2, 1 o 0. ¿Bien? Estaba como ya redundante el decir salvo las hojas en este caso. ¿Ah? Cuando digo tiene a lo sumo 2, ahí está la posibilidad de 0 hijos. Bien. Dentro de los árboles binarios completos regulares están aquellos que cada vértice, aquí sí, hay que decir salvo las hojas, tiene exactamente dos hijos. Exactamente dos hijos. O sea, completo es cuando los que tienen hijos tienen exactamente una cantidad de hijos igual al n. Bien, en este caso, 2. ¿Ah? 2. Y voy a decir que el árbol binario es completo y total, o también llamado pleno, cuando todas las hojas se encuentren en el mismo nivel. ¿Bien? A ver, son distintos conceptitos. Bien, perfecto. Clasificar de acuerdo a los hijos, luego ver si es completo o no. Bien. Luego ver si es total. Luego ver si es total. Esta clasificación la hemos destinado especialmente a los árboles binarios, aunque se podría generalizar para los árboles no binarios, ¿no? Lo que pasa es que los árboles binarios son los más usados en informática. Años anteriores enseñábamos incluso un algoritmo a donde a los árboles no binarios los podíamos transformar en binarios. Bien, y entonces todo se reducía en binarios. Bueno, dice en estas propiedades, sea T un árbol binario completo, con n vértices, sean además I y H la cantidad de vértices internos y la cantidad de hojas del árbol, respectivamente, entonces se cumple esto. Bien, que la cantidad de hojas es uno más que de internos. Bien, y la cantidad de vértices en total es el doble de los internos más uno. Bien, esto, ojo, solamente se da para los árboles binario completo. Bien, sea total o no total. Completo, simplemente completo. Cantidad de hojas, uno más que de internos, y cantidad de vértices en total, igual a el doble de internos más uno. Entonces, nosotros, a veces en las preguntas, perdón, nosotros a veces tenemos preguntas así, que le decimos, diga verdadero o falso. ¿Existe un árbol binario completo con 100 hojas y 110 internos? Bueno, hay algunas personas que lo tratan de dibujar. Tienen que pensar que si le doy un número tan grande, no estoy esperando que lo dibujen. Estoy esperando que ustedes digan, ¿existe o no existe? ¿Sí o no? ¿Bien? Y es que olvidan esta propiedad. Si tengo 100 hojas, la cantidad de internos tiene que ser 99. No hay otro. O sea, este equilibrio entre hojas e internos se da en todos los árboles binarios completos. Entonces, a mi pregunta tendrían que haber dicho no, porque con 100 hojas tiene que haber 99 internos. Bien. Igual que, por ejemplo, observando esta igualdad, podría también hacer una pregunta de este tipo. ¿Existen árboles binarios completos con 200 vértices en total? Bien, y la respuesta es no, porque fíjese en el n. El n es un número impar, y es cantidad de vértices internos, y es un entero. 2 por i más 1 es impar.
Entonces acá tenemos otra observación. La cantidad de vértices en total de los árboles binarios completos es un número impar. Entonces, a mi pregunta de que si existía un árbol binario completo con 200 vértices en total, la respuesta es no. Bien. Bueno, y acá estas otras dos igualdades se dan para lo que sean completos y totales. Binario, completo, acá faltaría la palabra binario, árbol binario completo y total de altura A. Bien, esto es cuando se cumple ya el concepto de total. Recordemos qué significaba ser total. Total es cuando todas las hojas están en el mismo nivel. Bueno, y supongamos que la altura sea A, altura era el máximo nivel alcanzado, entonces se cumple lo siguiente, que la cantidad de hojas es 2 a la A. Bien, entonces mirándolo matemáticamente esta igualdad, lo que veo es que la cantidad de hojas es una potencia de 2. Y las potencias de 2 son 2, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 a la 0, 1, obviamente, 2 a la 1, 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 16, ¿verdad? 32, 64. Entonces, si yo le pregunto si existe un árbol binario completo y total, bien, con 50 hojas, me tendrían que decir no, porque 50 no es potencia de 2. Bien, y la cantidad conocida a la altura, la cantidad de vértices en total es 2 elevado a la altura más 1, todo menos 1. Bien, y esa una relación entre la altura y la cantidad de vértices en total de los árboles binarios completos y totales. Bien, ¿estamos? Bueno, entonces con esas igualdades podemos jugar, si tenemos un dato, podemos conocer el otro dato, ¿bien? Pero recuerden, esto solamente para los árboles binarios, estas dos para los que sean completos, y estas dos para los que sean completos y totales. Bien, clasificar, actividad 5.16, clasificar a los siguientes árboles según la cantidad de hijos y en el caso de ser binarios, decir si son completos y totales, y o totales. No, sí, está bien, perfecto. Miren T1, bien, miremos los hijos, bien, y que la raíz, fíjense, en estos ya están dibujados de tal modo que la raíz, desde la raíz cuelgan hacia abajo todos los descendientes de la raíz. Este era el modo más tradicional de dibujar un árbol con raíz. Bien, bueno. Y tiene 4 hijos, F2, A1, G2, J1, K2. Y obviamente están los vértices hojas, B, D, C, H, E, M y L, que no tienen hijos. Bien, entonces, a lo sumo, alguien tuvo 4 hijos, que es, en este caso, la raíz. Entonces, este sería un árbol 4-ario. Bien, 4-ario. ¿Ya está? Bueno, lo otro no lo hago porque eso era para el caso de ser binario. Entonces, esto es 4-ario. ¿En cómo lo escribimos? Así, 4-ario. Bien, 4-ario. Perfecto. Vamos a ver T2. Y que también está acá como raíz, tiene 2 hijos, F2, A2, G2, EHCD0, B1, J1, K2. Bien, entonces aquí, a lo sumo, los vértices han tenido 2 hijos. Entonces, este sí es árbol 2-ario o árbol binario. Bien, entonces ahora sí corresponde que digamos si es completo y total. Completo es cuando todos han tenido la misma cantidad de hijos, salvo las hojas, obviamente, ya están exceptuadas las hojas que no tienen hijos. Las hojas son E, H, C, D, L y M, no tienen hijos. Bien, entonces, para contestar si es un árbol binario completo, ahora me pregunto si todos tienen 2 hijos. Y no, B, por ejemplo, tiene un hijo. Así que este
no es un árbol binario completo. Bien, y por lo tanto tampoco veo si es total. Bien, vamos aquí. Miren, y también en la raíz, dos hijos, F2, A2, G2, B2, K2. Así que este es un árbol binario, bien completo. Todos han tenido dos hijos, salvo las hojas, pero no total, porque las hojas no están en el mismo nivel. Bien, las hojas no están en el mismo nivel. Contemos las hojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hojas, y a lo mejor alguien recuerda que las hojas eran un múltiplo de 2, potencia de 2, y no, les recuerdo que eso de que las hojas tienen que ser una potencia de 2 es para los totales. Bien, potencia de 2 para los totales. Bueno, y entonces fíjense en este caso, bien, raíz B1, dos hijos, B2, dos hijos, B3, dos hijos, los del segundo nivel, perdón, B4, B5, B6, todos tienen dos hijos, y las hojas están todas en el tercer nivel. Bien, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, esos son los vértices hojas. Bien, ahora sí, fíjense que se cumple que la cantidad de hojas, este sería completo, binario, completo y total. La cantidad de hojas, fíjense, es 8, potencia de 2. Bien, entonces repito esto, porque a veces notamos que en los exámenes lo mal usan. Esto es solamente para los totales, que la cantidad de hojas sea una potencia de 2. Bien. Bien, sigamos aumentando conceptos. Concepto de subárbol. Subárbol. ¿Recuerdan cómo en la primera parte de la unidad vimos subgrafo? ¿Bien? Bueno, similar pero no idéntico es el concepto de subárbol. Sea T un árbol con raíz R, ¿bien? Tomemos todos los vértices distintos de R. Se llama subárbol de T de raíz B, y se va a denotar como T sub B, o T de B, al árbol cuya raíz será B, y sus vértices internos y hojas serán todos los descendientes de B. ¿Bien? O sea, yo tengo una raíz que es R. Tomo cualquier vértice que no sea la raíz. Ese vértice, ese otro vértice, que puede ser cualquiera, va a definir un subárbol, que lo voy a llamar como T de B. Bien, T de B, T es tree de árbol, cuya raíz es B. Entonces, voy a tomar B y a él lo voy a declarar raíz de un nuevo árbol, que va a ser subárbol del original. ¿Y a quiénes voy a considerar? Voy a considerar a B y a todos los descendientes de B. Bien, a todos, o sea, a los hijos de los hijos, etc. Bien, entonces miren acá, en este dibujito, que era el que teníamos arriba en la actividad anterior, estoy retomando este. Bien, entonces, B1 es la raíz, pero ahora imaginen tomar cualquiera de los otros, cualquiera, B2, B3, B4, B5, cualquiera de los otros. Ellos definen subárboles, árboles incrustados, vendría a ser en este gran árbol. Bien, entonces, por ejemplo, si tomo B2, a partir de B2 y considerando todos los descendientes de B2, voy a tener otro árbol. ¿Qué voy a decir de ese otro árbol? Que es subárbol de este. Bien, entonces, bueno, miren, acá lo tengo, a B2, bien, ahí está B2. B2, a ver, miro de nuevo. B2, hijos de B2, B4 y B5, hijos de B4, B8 y B9, o sea, viene a ser, ¿cuáles son todos los descendientes de B2? B4, B5, y los hijos de los hijos,
B8, B9, B10, B11. Bien, todo este sector es sería el subárbol de raíz B2, que lo voy a representar así. T de B2, indicando quién es la raíz de este subárbol. Bien, es como, a ver, en realidad, yo les hablaba en la clase anterior de que los árboles con raíz, un gran ejemplo, son los ya conocidos árboles genealógicos. Bien, en realidad cuando uno hace su árbol genealógico, cada uno de nosotros, cuando hacemos nuestro árbol genealógico, bien, no estamos considerando al árbol total, no, usamos la información que tenemos. Bien, nos remitimos al bisabuelo, al tatarabuelo, depende de la información que se tenga. Ahora seguramente que cada uno de nosotros sabe mucho de los ascendientes que ha tenido, porque la información se conserva, digamos. Hemos conservado la información, la humanidad ha conservado mucha información en estos últimos, en este último siglo, digamos. Pero imaginen siglos anteriores, bien, no, ¿verdad? Entonces, aún así nosotros, por más información que tenemos, a ver, ¿cuántas generaciones hacia atrás podemos ir? Bien, podemos ir al tatarabuelo, capaz que sí, pero anterior a ellos, y no tenemos información. ¿Me entienden? O sea, cada uno de nosotros, por más información que tenga, lo que construye es un subárbol, a partir del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo que conozca. Bien, no tenemos otra, tenemos solamente subárbol del gran árbol familiar al que pertenecemos todos. Bien, bueno, acá tengo a T de B6. ¿Qué significa T de B6? Que tomé a B6, a ver dónde está B6, acá, y a todos sus descendientes, que eran 2. Bien, bueno, ¿y qué pasa si tomo B14? ¿Dónde está B14? B14, el vértice 14, está acá, está aquí. Bien, no tiene hijos. Así que el subárbol de raíz B14 es lo que llamamos un subárbol trivial, porque tiene un solo vértice. Bien, él es un subárbol, un solo vértice. Bien, bueno, justamente está ahí esa observación. Perfecto. Dentro de los árboles binarios, bien, completos o no, posicionales o no, completos o no, totales o no, están los llamados árboles binarios posicionales. Otra clasificación. Se dice que un árbol binario es posicional si cada vértice tiene una posición definida, izquierda o derecha. Bien, esto es muy importante. Esto es muy importante, o sea, la posición de los vértices, izquierda o derecha, puede traer otra información. Por eso es que es importante a dónde pongo los vértices. Supongamos que tenga un árbol genealógico, digamos, entonces, tal vez B12 y B13, los hijos de B6, bien, puse a B12 a la izquierda, porque B12 es el que nació primero, bien, sería el mayor. Entonces, a izquierda va siempre el hijo mayor y a la derecha el hijo menor, supongamos, o sea, la posición puede brindar otra información. ¿Bien? Bueno, y entonces, cuando estemos en un árbol posicional, voy a hablar solamente en ese caso de hijo izquierdo y de hijo derecho. Supongamos que les representemos con R sub I y R sub D al hijo izquierdo y al hijo derecho. Bien, así van a ver en lo que sigue esta notación, R sub I, hijo izquierdo de R, R sub D, hijo derecho de R, y entonces T de R sub I va a ser el subárbol del hijo izquierdo, o subárbol izquierdo, si quieren. ¿De quién? ¿Izquierdo de quién? De R.
Bien, y R sub D, que era el hijo derecho, él va a ser raíz de un nuevo subárbol. T de R sub D se va a llamar subárbol derecho, ¿ah? Subárbol derecho de R. Bien, siempre hay que decir izquierdo de quién, derecho de quién, ¿no? Hijo izquierdo de quién, hijo derecho de quién. ¿Mm? Porque vamos a tener muchos vértices, muchos hijos, y entonces tengo que decir hijo de quién se es. Bien. Por ejemplo, vamos a ver en este caso, ¿no? Miren, es el mismo ejemplito que retomo de recién, nada más que acá es cuadrado al, a ver, acá es cuadrado a los subárboles, ¿no? Entonces, yo tengo B sub 1 la raíz. Entonces, acá está B sub 2, su hijo izquierdo. Entonces, B sub 2 y todo su descendiente es lo que llamamos T de B sub 2. El subárbol T de B sub 2, que sería ¿quién? El subárbol izquierdo de B sub 1. Bien, B sub 3 es el hijo derecho de B sub 1. Y por lo tanto, T de B sub 3 sería el subárbol derecho, o sea, ya tomo B sub 3 y todo su descendiente, al subárbol estoy tomando, sería el subárbol derecho de B sub 1. Entremos en T de B sub 2, entremos acá. B sub 2 es la raíz de ese subárbol. Pero B sub 2 tiene dos hijos, B4 y B5. Entonces, B4 y todos sus descendientes formarían el subárbol T de B4. Bien, subárbol de raíz B4. Ahí estoy representando a todos los vértices que están encerrados en este rectángulo. T de B4 es el subárbol de raíz B4. Y este sería T de B5 entonces. Y entrando acá en la estructura de T de B4, B4 tiene dos hijos, entonces B8, el hijo izquierdo de B4, define al subárbol T de B8. Y B9 define al subárbol T de B9. Cada vértice define a un subárbol. Es ese vértice y todos los descendientes. Bien, a esto lo voy a volver a repetir porque lo necesito para lo que sigue. Bien, ahí está lo que acabo de decir. Bien, chicos, entramos ya en la última parte, que es recorrido de árboles binarios posicionales. Bien, bueno, a ver, esta es otra forma de representar un árbol, porque los árboles, en definitiva, uno las puede pensar, a ver, si no, tengo que programar e incorporar la información de un árbol, puedo hacerlo como con cualquier digrafo, o sea, el conjunto de vértices, el conjunto de arista y la función de incidencia. Bien, o sea, que podría darlo con la matriz de incidencia. Perfecto. Pero la otra forma es haciendo una secuencia de los vértices, presentando una secuencia de todos los vértices. Entonces, se crearon recorridos por los vértices, de los árboles binarios posicionales. Bien, después lean todo esto. Bien, los recorridos son tres. Recorrido o búsqueda en preorden. Sea T un árbol binario posicional, no se olviden que estamos allí, binario posicional. O sea que al no decir completo y total, significa que esto vale para los completos y los no completos, para los totales y los no totales, ¿no? Lo único que tiene que ser es binario y posicional. Entonces, sea T un árbol binario posicional, el algoritmo aquí escrito en ningún lenguaje en específico, bien, como si fuera un pseudocódigo, ustedes esto lo pueden después pasar al lenguaje C, a Java, al lenguaje que hayan aprendido en algoritmo. Bien, por ahora nosotros nos vamos a regir así. Sea T un árbol binario posicional, paso 1 del algoritmo, visito la raíz.
cuando uno dice visita, visito la raíz es anotar, ¿ah? Es anotar la raíz. Y veo si tiene hijo izquierdo. Bien, R sub I era el hijo izquierdo de R. Si existe R sub I, entonces vuelvo al paso 1, dice, y aplico este algoritmo al subárbol del hijo izquierdo. Bien, entonces, si existe el hijo izquierdo de R, entonces vuelvo al paso 1 y aplico este algoritmo al subárbol del hijo izquierdo. Parece un juego de palabras. Bueno, no sé si se dan cuenta, este sería un algoritmo recursivo, porque se está llamando a sí mismo. Por eso parece un juego de palabras, por eso parece a ver, ¿cómo le puedo decir? Parece que fuera redundante, ¿no? Porque se está llamando a sí mismo. ¿Ah? Entonces, cuando exista R sub I, debo volver al paso 1. O sea, debo penetrar en ese subárbol y anotar la raíz. Y luego ver si esa raíz tiene hijo izquierdo. Bien, recién cuando la respuesta a esto sea no, recién cuando la respuesta a esto sea no, entonces voy a ir a ver si tiene hijo derecho. Y voy a volver al paso 1. ¿Qué significa? Que voy a aplicar este algoritmo al subárbol del hijo derecho. Entonces, recuerden, chicos, que esto y esto no es lo mismo. No es lo mismo. Este es un vértice y este es un subárbol cuya raíz es ese vértice. Bien, entonces, en el paso 3 me dice que observe si hay hijo derecho y entonces penetre en ese subárbol con este algoritmo. ¿Qué me dice? El algoritmo visite la raíz, vea si tiene hijo izquierdo y cuando acabe voy a ver si tiene hijo derecho. Bien, fin del algoritmo. Cuando ya la respuesta al paso 3 es no, fin del algoritmo. Bien, bueno, miren, vamos a ver en estos ejemplitos ya resueltos. Vamos al caso trivial, o sea, un caso bien básico. Un árbol binario de altura 1. Bien, árbol binario de altura 1. Entonces, la raíz es A. Entonces, ¿qué me dice? Primero, anoto la raíz. Entonces, ahí está A. Esta va a ser la secuencia. ¿Estamos? Bien, entonces, anoto A. Bien, después me tengo que preguntar, ¿tiene hijo izquierdo? Y la respuesta es sí, es B. Entonces dice, aplique este algoritmo al subárbol de ese hijo izquierdo. Bueno, ¿quién sería el subárbol cuya raíz es B? Sería un subárbol trivial, que no tiene hijos. B no tiene hijos. Entonces, cuando aplico el algoritmo a este vértice y anoto la raíz, B es la raíz, anoto B, porque B es la raíz. Y me pregunto luego en el paso 2, ¿tiene hijos B? No. Digo, ¿tiene hijo izquierdo? No. Bien. ¿Tiene hijo izquierdo? B, no. ¿Tiene hijo derecho? No. ¿Me entienden? Entonces, ahora voy a preguntarle a A si tiene hijo derecho. Y A sí tiene hijo derecho. Entonces, penetro en este subárbol. Este subárbol, cuyo único vértice es D, penetro aquí con este algoritmo, que me dice que anote primero la raíz y anoto D. Y me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? D. ¿Tiene hijo izquierdo? No. ¿Tiene hijo derecho? No. Fin del algoritmo. Bien, entonces, esta secuencia, digamos, estos tres vértices estarían representados por esta secuencia, A, B, D. Bien, vamos a uno más complejo, bien, y lo que quiero es que lo hagamos, quiero marcar, entonces, vamos al Paintbrush. Bien, vamos al Paintbrush y tengo ese ejemplo.
quiero que lo hagamos juntos. ¿Bien? Bueno, observen, ¿quién es la raíz? La raíz es A, ¿verdad? La raíz es A. ¿Bien? Hijo izquierdo de A. Hijo izquierdo de A, B. El subárbol que depende de B es B, cuyo hijo izquierdo es G, y F, el hijo derecho. ¿Bien? Y el subárbol derecho de A sería el que tiene como raíz a D y como descendientes a E y C. ¿Bien? A E y C. Bien, entonces, cuando el algoritmo este me dice que en este recorrido, primero, anote la raíz, que sería, entonces en este caso, A, ¿bien? Luego vaya a ver si tiene hijo izquierdo, la respuesta es sí. Voy a ver, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, cuya raíz es B. Y entonces me dice el algoritmo, si tiene hijo izquierdo, si A tiene hijo izquierdo, entonces penetre en este subárbol aplicando el mismo algoritmo. ¿Qué significa? Anotar primero la raíz. Entonces anoto B, la raíz B. Y luego responda, digamos, a la pregunta esta. ¿Tiene hijo izquierdo B? Sí. G. Entonces, debo penetrar allí. Y como es un subárbol trivial, con este algoritmo, la lectura es, entonces, la lectura es G. Bien, con este algoritmo la lectura es G. Luego, cuando terminé de hacer el hijo izquierdo de B, tengo, en el paso 3 dice, ¿y tiene hijo derecho? Dice, si tiene hijo derecho, penetre en ese subárbol, bien, y recórralo con este algoritmo. Y entonces, como es un subárbol trivial, entonces penetro en este subárbol y la lectura es el F. Cuando es un solo vértice, bien, cuando es un solo vértice, la lectura es el. Bien, bueno, fíjense en ustedes que, a ver, me alejo un poquito y quiero que vean que eh, con esta secuencia A, B, G, F, lo que acabo de leer es a A y al hijo izquierdo, al subárbol izquierdo de A, que es B, G, F. Bien, A y su hijo izquierdo, B, G, F. Y entonces, ¿qué me decía el algoritmo? Que visite la raíz A, al hijo izquierdo de A, ya está. Y ahora voy al hijo derecho. Entonces penetro acá en el hijo derecho de A, que es D. Y bien, y entonces leo este subárbol de acuerdo a este recorrido. Penetro aquí con este recorrido y entonces anoto la raíz, porque en el primer paso de este algoritmo se anota la raíz. Entonces voy a tener D. Y después que hago la raíz, según este algoritmo, paso 2, veo si tiene hijo izquierdo, y lo tiene, E. Bien, y entonces penetro en ese subárbol, bien, que como es un solo vértice, entonces la lectura de él es E, es el mismo vértice, bien, E. Y luego voy al subárbol derecho o sea, E es el subárbol izquierdo de D, ahora voy al subárbol derecho de D, que es C. Bien, entonces, ¿qué es lo que digo de esta secuencia? Que es la secuencia, que es la lectura, ¿m? Lectura en preorden del árbol. ¿M? ¿Perfecto? Bien, por supuesto que cuando el árbol es de mayor altura, la secuencia es más grande, y bueno, pero es aplicar recursivamente este algoritmo. Bien, bueno, ahí tienen la respuesta a ese algoritmo.
Bueno, miren, acá tengo un árbol binario que no es completo, porque no todos los vértices tienen hijos. Bien, entonces vuelvo de nuevo al Pinebrush para que lo hagamos juntos. Bien, compartamos. Bien, entonces, a ver, yo voy a ser un poco más improlija ahora porque es lo otro, ser muy prolijo, me lleva mucho tiempo. Digo, raíz, bien, raíz, raíz, bien, entonces anoto, raíz, anoto. Comenzamos. A, bien, me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, que es B. Bueno, entonces debo penetrar en el subárbol, bien, de B. Cuando penetro allí, aplico el algoritmo, entonces vuelvo al paso 1. ¿Tiene raíz? Obviamente, sí. Entonces, anoto, B. Y me pregunto, B, ¿tiene hijos? Ajá, sí, hijo izquierdo. Bien, penetro allí. Bien, y es un subárbol trivial. Entonces, G, anoto, porque al ser un subárbol trivial, él es raíz. Anoto. Entonces, fíjense en que con esta secuencia, lo que hicimos es considerar a B, a su hijo izquierdo, y ahora tengo que considerar al hijo derecho de B. Y entonces me pregunto, ¿B tiene hijo derecho? Y la respuesta es no. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Vuelvo a A, que de A, ¿qué es lo único que hice? Es anotarla a ella, anotar a A y a su hijo izquierdo, y al subárbol de su hijo izquierdo. Y entonces ahora voy a preguntarme si A tiene hijo derecho, y la respuesta es sí. A tiene hijo derecho. Bien, penetro en el subárbol del hijo derecho de A con el algoritmo. Entonces penetro y digo D es la raíz. Entonces D. Bien, D es la raíz. Y me pregunto, porque estoy en el paso 1, vuelvo a cada rato al paso 1. ¿D tiene hijo izquierdo? Veo. ¿Tiene hijo izquierdo? No. Bueno, ¿y tiene hijo derecho? Sí. Entonces penetro en este subárbol trivial, que la lectura de este subárbol es la raíz y listo. Bien. Entonces fíjense en cómo ya hice A, su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. Bien, entonces esta secuencia representa este árbol. Hagan cuenta, hay 5 vértices, esta secuencia tiene que tener a los 5 vértices. Bien, hagan mínimamente esa cuenta porque a veces no se dan cuenta que han olvidado a alguien. Bien, y entonces haciendo esa cuenta se van a dar cuenta, me falta alguien, estoy haciendo algo mal. Bien, volvamos al material. Bien, a ver, lo vamos a practicar ya mismo en esta actividad, practiquemos en esta actividad para afianzarlo a este recorrido y después hacemos los otros 2 recorridos. Bien, hay 2 recorridos. Entonces, estamos en la actividad 5.17. Bien, 5.17. Bien, perfecto. Bueno, sigo yo escribiendo a mano alzada, un poco improlija, pero más rápido. Bien, bueno, acá tengo un árbol, fíjense en binario y posicional. Eso es lo que se exige, binario y posicional. Fíjense en cómo ¿ah? Los vértices que tienen un solo hijo, como el 2,
¿ah? No lo dibujé así, digamos, no lo dibujé así al 4, así vertical, no está así. Esto no sería posicional. Bien, no. 4 tiene una posición definida a la derecha. Bien, 4 es el hijo derecho de 2. Bien, y 1 tiene un hijo y está a la izquierda. ¿Está claro? Entonces, la orientación de la flecha es muy importante. Bueno, y entonces, algoritmo en preorden. Veo la raíz, 6, anoto. Bien, me pregunto, 6, ¿tiene hijo izquierdo? La respuesta es sí. Entonces, recorro el subárbol, ¿verdad? Izquierdo de 6. Después voy a ir por el subárbol derecho de 6, después que termine de recorrer el subárbol izquierdo. Penetro acá, bien, penetro en ese subárbol. ¿Tiene raíz? Sí, 8. Anoto, porque la raíz se anota primero. Bien. ¿Tiene hijo izquierdo 8? Sí, 3, que sería un subárbol trivial. Entonces, anoto. Y me pregunto, 8, porque tengo que terminar con 8. O sea, tengo que, de acuerdo a este algoritmo, a cada raíz mirarle su hijo izquierdo y su hijo derecho y recorrer los subárboles de ellos. Bien, entonces 8 tiene hijo derecho y la respuesta es sí y sería este subárbol, ¿verdad? Penetro acá, cuya raíz es 1. Y me pregunto, 1 tiene hijo izquierdo? Sí, la respuesta es 5. Bien, fíjense, hagamos cuenta que esta secuencia, la que va desde 8 hasta 5, es la lectura del subárbol izquierdo de la raíz 6. Bien, 8, 3, 1, 5. Entonces, ¿quién falta? Ya había 6 a su hijo izquierdo, y ahora falta preguntarme, que ya lo respondí, si 6 tiene hijo derecho. Y sí, tenía hijo derecho, que era 2. Y de 2 pende un subárbol. Entonces, penetro ahora en este subárbol. ¿Ah? Raíz 2, anoto, porque la raíz se anota primero. Me pregunto, ¿2 tiene hijo izquierdo? No. Bien. ¿Tiene hijo derecho? Sí. Bien. ¿Qué sería un subárbol trivial? Entonces anoto. Entonces, esta secuencia es la lectura del subárbol derecho de 6. Entonces, está 6, que es la raíz principal, su subárbol izquierdo es esta secuencia, y su subárbol derecho esta otra. Bien. Entonces, esta secuencia es la lectura en preorden del árbol del primer ejemplo. Vamos aquí, vamos acá. Bueno, 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 se nota, ¿no? Que este es A. Bien, este es A, la raíz, anoto. Bien, me pregunto, ¿A tiene hijo izquierdo? Sí, bien, marco todo el subárbol del hijo izquierdo de A, que sería B. B es el hijo izquierdo de A. ¿Ah? Entonces, todo esto que es enmarcado es el subárbol T de B. Bien, penetro en este subárbol. Al penetrar, vuelvo al paso 1. Marco la raíz. B. ¿Ah? Anoto la raíz. Me pregunto si B tiene hijo izquierdo. Y la respuesta es sí, y también tiene hijo derecho. Ya voy a ir por él. Penetro al hijo izquierdo. En el hijo izquierdo de B, que es G. Bien, anoto, que se nota primero la raíz de cada subárbol. ¿Y G tiene hijo izquierdo? Sí, 5. 5 es el hijo izquierdo de G. Bien, entonces, ¿por qué me paso acá y no acá o acá? ¿Por qué? Porque en este paso voy a este sector, porque acá tengo que completar los hijos de cada vértice. Entonces digo G, su hijo izquierdo, y ahora voy por el hijo derecho de G, que sería penetrar en este subárbol, donde H es la raíz, H. ¿Bien? Y entonces me pregunto, ¿H tiene hijos? ¿Izquierdo? No. ¿Derecho? Sí, 1. Bien, entonces fíjense que
esta secuencia G5H1 es la lectura del hijo izquierdo, del subárbol izquierdo de B. Bien, o sea que aquí se ve su subárbol izquierdo y ahora voy por el subárbol derecho de ¿quién? De B. Bien, y entonces ahora voy por esto. Subárbol derecho de B. Y entonces penetro en ese subárbol, raíz F. ¿Tiene hijo izquierdo F? No. ¿Tiene hijo derecho? 4. Bien. Y entonces, con esta secuencia, desde B hasta 4, he considerado, he recorrido a todo el subárbol izquierdo de ¿quién? De A. Bien, desde B hasta 4. Este recorrido, esta secuencia representa un recorrido al subárbol izquierdo de A. Bien, entonces, ¿qué faltaría ahora? Hice A, subárbol izquierdo de A, y me voy al subárbol derecho de A. Bien, y penetro aquí recién. Cuya raíz es D. Entonces, anoto. Entonces, anoto. Anoto. Y entonces, penetro acá, D. Bien, próximo árbol. D tiene hijos, sí, hijo izquierdo e hijo derecho. Penetro en el subárbol izquierdo. Raíz E. ¿E tiene hijos? Sí, voy a su izquierda. 3. Voy a su derecha, no hay nada. Acabo de recorrer, con E3 es el recorrido al subárbol izquierdo de D. Ahora voy al subárbol derecho de D. Penetro en este subárbol, cuya raíz es C, y entonces me pregunto si C tiene hijo izquierdo, la respuesta es no, y me pregunto si tiene hijo derecho, y la respuesta es sí, 2. Bien, y entonces observen que toda esta secuencia es el recorrido, digamos, del subárbol derecho de A, esta secuencia, el recorrido del subárbol izquierdo de A, y este es A. Bien, entonces observen que cuando voy considerando a los hijos, bien, y penetrando en los subárboles, siempre, al considerar cada vértice, debo preguntarle si tiene los dos hijos, hasta que no acabe con los dos hijos y los dos subárboles que dependen de ellos, ¿no? Hasta que no acabe con el subárbol izquierdo y derecho de ese vértice, no puedo pasar a otro. Bien, no paso a otro. Recién paso a otro cuando se completó. Bien, bueno, volvamos ahora a los otros recorridos. Recorrido en entreorden. ¿Mm? Recorrido o búsqueda en entreorden. Miren, también son 4 pasos. Comienza preguntando si la raíz tiene hijo izquierdo. La raíz es 0. Y se comienza preguntando en el paso 1 si tiene hijo izquierdo. Y dice, aplique este algoritmo al hijo izquierdo, al subárbol del hijo izquierdo. En el paso 2, después de haber completado el recorrido en el subárbol izquierdo de la raíz, recién allí visito la raíz, anoto la raíz. Luego me pregunto si la raíz tiene hijo derecho y aplico este algoritmo al subárbol derecho. Es como si, respecto del algoritmo anterior, el paso 1 y el paso 2 se hubieran intercambiado, ¿verdad? Bien, este es el algoritmo o recorrido en entreorden. Bien, empecemos con cosas sencillas. Vamos acá. Entonces, A es la raíz. No anoto, debo preguntar si tiene hijo izquierdo. Y la respuesta es sí, tiene hijo izquierdo, anoto entonces. B, después que termino con el subárbol del hijo izquierdo es que anoto la raíz. Entonces, para este árbol, el recorrido va a ser B a D. Bien,
BAD. Voy acá, voy a ponerlo. Para este árbol, el recorrido va a ser BAD. Bien. O sea, no es que yo barro la figura de izquierda a derecha. No. No piensen en reducirlo de ese modo al razonamiento porque se van a equivocar. No. Mi mirada va a bajar desde la raíz. Pero yo voy a decir así. A es la raíz. Pero primero me debo preguntar si A tiene hijo izquierdo. Si la respuesta es sí, debo recorrer el subárbol izquierdo de A y luego A. ¿Bien? No, o sea, no puedo hablar del subárbol izquierdo de A si primero no identifiqué a A, ¿me entiendes? Entonces, la mirada tiene que venir desde arriba hacia abajo, pero siendo consciente que a la raíz la voy a anotar después de de haber visitado el subárbol izquierdo que le corresponde. Bien, y esto aplicado en todos los subárboles, en todos los árboles, perdón, de cualquier tamaño, siempre que sean binarios y posicionales. Entonces, por ejemplo, acá voy a decir lo siguiente. A es raíz, no anoto. Me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, voy a penetrar en este subárbol. Bien, pero B es raíz, no anoto. Entonces, voy a su hijo izquierdo. Y como G es un subárbol trivial, que no tiene hijos, ¿verdad? Un subárbol trivial, ahí comienza la anotación. G. G, que es el hijo izquierdo de B. Entonces ahora recién anoto B. Bien, entonces estoy leyendo este subárbol. G, B, y ahora va a corresponder ir al hijo derecho de B. F. Bien, F. Ahora, GBF, fíjense, es la lectura del hijo izquierdo de A, entonces ahora anoto recién A. Y voy ahora a la lectura del subárbol derecho de A. Y entonces penetro acá en este subárbol, cuya raíz es D, pero no voy a anotar a D primero. Voy a preguntarme primero si tiene hijo izquierdo. Y la respuesta es sí, tiene hijo izquierdo. E. Bien. Bueno, acá está, no me gusta este dibujo está mal, chicos, tendría que haberlo hecho más inclinado, ¿verdad? Creo que la idea se entiende, pero tendría que haberlo dibujado bien. D, ahora E, D, C. Bien. Bueno, a ver, lo hagamos en la actividad. Lo hagamos en la actividad que teníamos acá en el Paintbrush. Pero, a ver, déjenme que copie de nuevo los árboles. Bueno. Bien. Entonces. Ah, no. Estoy copiando mal. Bien. Bien. Estos son los dos árboles que quiero trabajar ahora. Con el recorrido, bien, en entreorden. Recorrido en entreorden, o búsqueda en entreorden. Entonces, perdón. Ahí está. Ahí se ve mejor. Entonces, ¿qué digo? E6 es la raíz. Bien, no anoto. Me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. Bien. Entonces, primero recorro el subárbol izquierdo con este algoritmo. Penetro acá. Veo que 8 es raíz. No anoto. No anoto. Me pregunto si tiene hijo izquierdo. La respuesta es sí. Ahí llegué a un vértice hoja, que sería un subárbol trivial. El recorrido de ese subárbol trivial
en cualquier recorrido es él, porque hay un solo vértice. Entonces 3, primer vértice en la secuencia sería 3. 3 es el hijo izquierdo de 8. Bien, entonces después que hago el hijo izquierdo, o el subárbol izquierdo de alguien, ahí sí lo anoto a ese alguien, que sería la raíz de ese subárbol. 8. Bien, y ahora voy al hijo derecho. ¿De quién? De 8. Y penetro acá. Y sería un subárbol, bien, de raíz 1. Bueno, pero 1 es raíz. No anoto la raíz hasta tanto no ver sus hijos. Y tiene hijo izquierdo, 5. Bien, y entonces anoto a 5, hijo izquierdo de 1. Entonces ahora 1. Me pregunto, ¿tiene hijo derecho? No. Entonces termina allí la secuencia de la lectura del árbol de raíz 1. Vendría a ser 5, 1. Entonces, quiero que vean que 3, 8, 5, 1 es la lectura, 3, 8, 5, 1, es la lectura del subárbol de raíz 6. Bien, del subárbol izquierdo de raíz 6. Entonces ahora anoto 6. Y después que hago entonces la raíz, que es 6, voy a preguntarme si tiene hijo derecho. Y sí tenía. Bien, y penetro en este subárbol de raíz 2, pero no anoto. Primero me pregunto, 2, ¿tiene hijo izquierdo? Y la respuesta es no. Bien, al no tener hijo izquierdo, ahora anoto la raíz. Entonces ahora seguiría el 2. Porque aquí en este algoritmo es primero anotar el recorrido del subárbol izquierdo de alguien, después a ese alguien y después al subárbol del derecho. Bien, entonces ahora sí sigue el 4. Entonces observen que la secuencia 2, 4, bien, 6 es la raíz principal, la secuencia 2, 4 recorre al subárbol derecho de 6 y la secuencia 3, 8, 5, 1 recorre al subárbol izquierdo de 6. Bien, veamos el otro. Bien, raíz A, ¿verdad? Raíz A, perfecto, anoto. Raíz A. Bueno, a ver, voy a ocupar otro colorcito. Raíz A. Bien, anoto. A, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. Y este sería todo el subárbol del hijo izquierdo. Cuya raíz es B. Penetro en este subárbol. Bien, con el mismo algoritmo. Al entrar en ese subárbol, digo, B es raíz, no anoto. Voy a su hijo izquierdo. ¿Tiene? Sí. Bien. Y este sería el subárbol izquierdo de B. Bien. Penetro allí. G es raíz. No anoto hasta tanto ver si tiene hijo izquierdo. Sí tiene hijo izquierdo. Y ahí seguía un subárbol trivial. Él no tiene hijos. Entonces, el recorrido de este subárbol es el mismo vértice. 5. Bien, fíjese, ahora sí voy hacia arriba. 5 es el subárbol izquierdo de G. Entonces ahora anoto a G. Bien, hago subárbol izquierdo de G, G, y ahora hago subárbol derecho de G. Que cuando penetro aquí, cuyo raíz es H, bien, primero me pregunto si tiene hijo izquierdo, y como no tiene, anoto H. Bien, y ahora voy al hijo derecho, que es 1. Bien, bueno. Bien, observen, siempre vayan viendo qué es lo que vamos cubriendo hasta ahora. Perdón, chicos, hace rato cuando observé la raíz, la observé y la anoté como automáticamente, pero la raíz todavía no va en el recorrido, ¿no? Bueno, miren, un error que me puede pasar a todos. Bien, entonces, 5G, H1
Fíjense, es el recorrido del hijo izquierdo, recuerden estas marcas. Bien, estábamos penetrando en el hijo izquierdo de A, cuya raíz es B, y entonces me fui a buscar su hijo izquierdo que existía, bien, entonces 5GH1, todo esto, es el hijo izquierdo de B. Entonces, esto es el hijo izquierdo de B, ahora sigue B. Bien, ahora sigue B, y ahora voy al hijo derecho de B. Bien, que es en su árbol de raíz F. Me pregunto, ¿F tiene hijo izquierdo? Y la respuesta es no, por lo tanto, anoto F, y ahora voy al hijo derecho de F, que es 4. Bueno, observen que hasta 4, desde 5 hasta 4, ya está el recorrido de todo el subárbol izquierdo de A. Ahora viene A recién. Bien, ya hice entonces subárbol izquierdo de A, ahora voy al subárbol derecho de A. Penetro acá. Bien, penetro acá. De raíz, no anoto. Veo si tiene hijo izquierdo. Y lo tiene. De este hijo izquierdo. Acá tengo un subárbol. Bien, donde es la raíz, no anoto. Me pregunto si tiene hijo izquierdo. Sí, 3, tiene. 3. Bien, 3. Anoto. Y entonces, en este subárbol, hago hijo izquierdo de E, que es 3. Ahora hago hijo izquierdo de hijo derecho. Ahora, E no tiene hijo derecho, así que esta secuencia, digamos, termina allí. O sea, la lectura de este subárbol sería 3E, que sería el subárbol izquierdo de D, ahora D, y ahora voy al subárbol derecho de D, penetro acá, C es la raíz, no anoto, me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? No, no tiene, por lo tanto ahora voy a la raíz, es hijo izquierdo, luego raíz, luego hijo derecho. Entonces, C2. Bien, entonces observen que esta secuencia, estos 5 vértices, 3D, bien, C2, sería la lectura del hijo izquierdo de A, la otra era la lectura del hijo derecho de A, y acá en el medio queda la raíz. ¿Mm? Bien, entonces, la problemática de estos algoritmos es que son recursivos. Se están llamando a sí mismos a cada rato cuando penetro en cada subar. Bien, ahora vamos al último algoritmo, que es el algoritmo en post-orden y que creo que es el que más les cuesta. Bueno, de nuevo, es una alteración de los pasos, pareciera ser una alteración de los pasos del algoritmo anterior. ¿Ah? No es que debo mirar desde abajo hacia arriba, como dicen algunos. No, no. Siempre tengo que identificar a las raíces primero, nada más que no anotarlas al principio como es en el algoritmo en preorden. No se anotan rápido. Primero tengo que ver, paso 1, si la raíz tiene hijo izquierdo, penetro en el subárbol del hijo izquierdo con este algoritmo. Si tiene hijo derecho, después que termine, voy a ver si tiene hijo derecho y penetro en el subárbol del hijo derecho aplicando este algoritmo. Bien, y al último la raíz. Y esto en cada árbol y subárbol, o sea, esto en el árbol total y en cada subárbol y subarbolito que tengamos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí, acá, aquí, la lectura sería A es raíz, no anoto. ¿Tiene hijo izquierdo? Sí. B. Bien, todavía no anoto la raíz. Debo preguntar si tiene hijo derecho. D. Y luego la raíz. Bien, por supuesto. Acá es una tontera. ¿Qué es lo que pasa cuando el árbol es más grande? ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa cuando el árbol es más grande? Cuando el árbol es más grande. Bien,
bajen su mirada de arriba hacia abajo. Bien, entonces, A es la raíz, no anoto. Me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. B es el hijo izquierdo, pero a su vez es raíz de un subárbol. No anoto B. Voy a ver si tiene hijos B. O sea que busco los hijos primero antes de, los hijos de los hijos de los hijos antes de las raíces de cada subárbol. Entonces, B tiene hijos, voy a leer sus hijos primero. G, hijo izquierdo. Anoto G. Voy al hijo derecho. F. G y F. Hijos izquierdo y derecho de B. Entonces, ahora sigue B. GFB es el recorrido del subárbol izquierdo de A. Entonces ahora voy a ver si A tiene hijo derecho. Y sí lo tenía. Y es este subárbol, cuya raíz es D. Voy a ver si tiene hijos. E, hijo izquierdo. ¿Tiene hijo derecho? Sí. C. Bien. E y C, hijos izquierdo y derecho de D. Ahora anoto D. Bien, y así acabo de leer con E, C, D al subárbol derecho de A, por lo tanto al último A. Bien, bueno, a ver, lo apliquemos de nuevo en los ejercicios de la actividad 5.17. Bien, ya limpio un poco esto. Bien. Bien, entonces, de nuevo, estoy en los árboles de la actividad 5.17. Entonces, E es la raíz, no anoto. No anoto. Voy a ver si tiene hijo izquierdo. Sí, 8. Y de 8 pende un subárbol. Bien, de 8 pende un subárbol. ¿Estamos? De 8 pende un subárbol. Tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho. Bien, pero primero leo el hijo izquierdo y al subárbol del hijo izquierdo. Penetro acá, pero digo, al penetrar, digo, 8 es raíz, no anoto, primero tengo que ver si tiene hijos. 3. 3 es un subárbol trivial, que al no tener hijo, en cualquier recorrido, la lectura es él solo. Entonces ahí comienza, ¿bien? Porque acá digo, 3 es un subárbol. 3 de un subárbol trivial, tiene un solo vértice. Él es raíz. Al no tener hijos, al aplicar el algoritmo digo, 3 tiene hijo izquierdo, no. Tiene hijo derecho, no. Entonces anoto 3. Bien, anoto la raíz, que es 3. Bueno, 3 es el hijo de quién. Eso les pido, siempre digan, cuando dicen hijo, cuando dicen izquierdo, derecho, digan de quién. 3 es el hijo izquierdo de 8. El algoritmo me dice que para cualquier vértice, primero recorra su subárbol izquierdo y su subárbol derecho. Entonces, ahora, para completar, digamos, al subárbol de 8, tengo que ver si tiene hijo derecho 8, y si tenía. El hijo derecho de 8 es 1. Entonces, penetro en este subárbol, que tiene raíz 1. Pero como es raíz y tiene hijos, entonces digo, 1 tiene hijo izquierdo, entonces anoto al hijo izquierdo de 1, 5. Bien, y me pregunto, ¿5 tiene hijo derecho? No, entonces ahora sí la raíz, 1. Bien, fíjense que con esto estoy haciendo 3 hijo izquierdo de 8, 5, 1, el subárbol derecho de 8, y entonces ahora hago 8. Después que termino de recorrer el subárbol izquierdo de un fulano y el subárbol derecho de ese fulano, lo anoto al fulano. Bien, ahora, esa secuencia, miremos el grafo total, esa secuencia ha barrido o ha considerado ya a todo el subárbol izquierdo de 6. Entonces, ahora, según el algoritmo, considerando a 6, corresponde verle si tiene hijo derecho. Y sí, acá tenía hijo derecho. Bien, entonces penetro en ese subárbol. Entonces, al último va a ir 6.
al último va a ir 6. Entonces, observen cómo en el algoritmo en preorden, la raíz principal iba primero. En el algoritmo en entreorden, la raíz principal iba en el medio, intermedio, no exactamente en el medio, intermedio. Y ahora, en el algoritmo en postorden, la raíz principal va al final. ¿Bien? Bueno, me falta acá leer el subárbol derecho de 6. Penetro acá y digo 12 raíz, no anoto. Me pregunto primero si tiene hijo izquierdo. La respuesta es no. Bien, no. Y veo si tiene hijo derecho. Sí, 4. Entonces ahora acá va 4 y luego va 2. Bien, hijo izquierdo de 2 no tiene, hijo derecho de 2 sí tiene, 4 y ahora 2. Bien, entonces esta sería la secuencia. Bien, esta sería la secuencia de este árbol recorrido en posorden. Bien, bien, perfecto. Hagamos el último, que era el segundo de esta actividad. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, algoritmo en postorden. Bien, no nos perdamos. En postorden. A, raíz, no anoto. Ingreso al subárbol izquierdo de A. Ingreso al subárbol izquierdo de A. Bien, lo tengo que recorrer a él primero. Después voy a hacer el subárbol derecho de A y al último va a ir A. O sea que, a ver, si tengo que desde ya hacer un esquema de lo que espero es, aquí va a ir una secuencia del subárbol izquierdo de A, luego va a ir una secuencia del subárbol derecho de A, y luego al final A. ¿Estamos? Porque estamos en el recorrido en posor. Bueno, ingresemos para ver cuál es la secuencia que corresponde acá. Ingresemos al subárbol izquierdo de A. Ingreso acá, y entonces, ¿qué noto? Raíz B, pero no anoto todavía las raíces al final en cada subárbol. B tiene hijos, sí, B tiene hijos. Tiene hijo cuya raíz es G. O sea, hay un subárbol izquierdo de B y un subárbol derecho de B. Bien, ingreso entonces primero en el subárbol izquierdo de B. Ingreso acá, raíz G, no anoto. Voy a ver si G tiene hijo izquierdo. Sí. Sí, tiene un vértice, un hijo izquierdo. Bien. No sé si le estoy haciendo el mismo que recién. Ya no recuerdo. Bien. El hijo izquierdo de G es 5. Entonces, ahí sí anoto. Bien. Entonces, ahora vamos al subárbol derecho de G. Bien, para luego hacer G, penetro acá, entonces H raíz, no anoto todavía, pregunto si tiene hijos, hijo izquierdo no tiene, hijo derecho sí, entonces voy a tener acá un 1 y luego un H, bien, y entonces G, entonces con esa secuencia estoy barriendo al subárbol izquierdo de B, por lo tanto ahora voy al subárbol derecho de B. Bien, ingreso en este subárbol, cuya raíz es F, pero me pregunto antes, ¿tiene hijos? Sí. Hijo izquierdo no, pero hijo derecho sí. Entonces ahora sería 4. 4. Luego F y luego B.
bien, esa secuencia, acá, bien, desde 5 hasta B estoy barriendo con todo el subárbol izquierdo de A. Ahora voy al subárbol derecho de A. Subárbol derecho de A. Penetro acá. Bien, D raíz, no anoto. Me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, penetro acá. Entonces, E raíz, no anoto hasta tanto verle sus hijos. 3 es el hijo izquierdo, anoto. Bien, ¿tiene hijo derecho? No, por lo tanto ahora va E. Bien, y ahí acabo de recorrer al subárbol izquierdo de D. Ahora voy al subárbol derecho de D y penetro acá. Bien, C es raíz, no anoto. Voy a su hijo izquierdo, que sería que no tiene, digo, que no tiene. Y voy a su hijo derecho, entonces tiene. Entonces acá va un 2. Y entonces hago hijo derecho de 6, de C, hijo derecho de C, que es 2, bien, y ahora anoto C, bien, y por lo tanto ahora D, o sea, hice subárbol izquierdo de D, subárbol derecho de D y ahora D, bien, finalmente A. Bien, sigamos con la teoría. Chicos, esta ya es la última parte. Aplicaciones de los árboles binarios completos posicionales en las matemáticas, en las aritméticas. Ustedes van a ver después otras aplicaciones, obviamente en otras materias, pero acá como estamos en matemática discreta, ¿ah? Le mostramos lo que podemos en este nivel y todo lo que corresponde a las matemáticas. Los árboles binarios posicionales se usan para representar expresiones algebraicas donde intervengan operaciones binarias, como por ejemplo una suma. ¿A qué le llamo operación binaria? A una operación que necesita dos términos para operar, una suma, tiene dos sumando, a una potencia, es también binaria, tengo una base y tengo un exponente. Por ejemplo, acá tengo una operación lógica, la condicional tiene un antecedente y un consecuente. Entonces, ¿cómo representamos por medio de árboles binarios? La raíz va a ser una operación, la operación. Y los hijos de la raíz van a ser respectivamente el término izquierdo y el término derecho, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Entonces, ven ustedes, lo importante es quién va a la izquierda y quién va a la derecha. Por ejemplo, acá en la potencia, bien, si tengo X a la Y, X, la base va a ir a la izquierda, e Y va a ir a la derecha. Bien, o sea, y si invierto acá el orden, voy a tener Y a la X, que ya sabemos que no es una operación conmutativa, la potenciación. Entonces hay que respetar quién va a la izquierda y quién va a la derecha. Bien, bien, a estos árboles se les llaman árboles etiquetados. Bien, porque ya los vértices no son nombres cualesquiera, sino que representan ya específicamente entes, que en este caso serían operaciones y términos de las operaciones. Bien, ahora, ¿cómo hago para, dada una expresión, en construir su árbol? Miren, acá tengo una expresión ya con muchas operaciones. Entonces, es obvio que va a quedar un árbol de mayor nivel. ¿Me entienden? No va a ser un árbol tan básico como este. Acá interviene una sola operación, pero cuando intervengan 2, 3, 4, acá, ¿cuántas operaciones hay? 1, 2, acá hay un producto, 3, acá hay una resta, 4, otra resta, 5 y una división, 6. Bien, hay 6 operaciones. Bueno, entonces, ¿cómo hago para construir este árbol? Analizo la expresión. Veo, ¿cuál es la operación principal? Y la operación, separan términos, vendrían a ser. La operación principal en este caso es este menos. Esa va a ser la raíz principal. Bien, y entonces, este menos va a ser la raíz principal y el término izquierdo de ese menos, bien, el minuendo vendría a ser de la resta, va a ir al subárbol izquierdo,
bien, y el término derecho va a ir al subárbol derecho. Bien, ¿estamos? Entonces analicemos. ¿Y aquí qué tenemos en el término izquierdo? Y en el término izquierdo acá tengo 3 operaciones, pero si tuviera que separar términos, este sería un término y este sería el otro término. Entonces aquí, dentro de este gran paréntesis, la operación principal es esta suma, bien, sería esta, término izquierdo el 4, y término derecho es este producto, bien. A los productos, en vez de ponerlo con un punto, lo voy a poner con un asterisco, para que se distinga, y entonces este producto tiene como factor izquierdo a 5, y como factor derecho a la suma. La suma es entre ¿quién? La suma es entre 1 y X. Bien. Lo ven al árbol, a ver, lo voy a achicar un poco para que quede en la pantalla. Bien. Vamos al término derecho de la resta, que va a ser el subárbol derecho. Y acá, en este término derecho, que hay 2 operaciones, ¿quién sería la operación principal? ¿Cuál sería la última que hago? La última que hago sería la división. Entonces, esa va a ser la raíz de este subárbol. División. La división lleva en el numerador una resta. Bien, entonces, hijo izquierdo, la resta. ¿Resta entre quién? Entre z y 2. Bien. Y el término izquierdo, perdón, este sería el término izquierdo de la división. Y entonces el término derecho de la división, el 3. Bien, va a la derecha. Perfecto. Bueno, dice acá, confeccionar el árbol correspondiente a las siguientes expresiones. Bien, entonces lo hagamos juntos. Ya está este archivo, chicos, obviamente resuelto y subido en las actividades, ¿ah? Así que lo van a consultar ahí también. Ahora lo estamos haciendo juntos. Quiero que vean el proceso, digamos. Bueno, hagamos la primera actividad. Perdón. Bien, entonces, investiguemos. ¿Quién es la operación principal? La operación principal es la última que hago, es la que me da el resultado final. Y aquí, evidentemente, es la raíz. Bien, ahora, la raíz también se va a representar con el símbolo de potencia. Bien, el símbolo de potencia es una flecha. Esa es la raíz principal. Acá va a ir el radicando y aquí va a ir el exponente de esta potencia. Una raíz cuadrada es como que yo tuviera a la 1/2, ¿verdad? Bien, a la 1/2, una raíz cuadrada es exponente 1/2. Bien, no olvidar eso lo saben de álgebra, de análisis matemático, de la secundaria. Bien, entonces, a la derecha va a ir el exponente es 1/2. Bien, entonces aquí va a ir la división. Estamos 1/2. 1, 2. Ahí está el exponente. Bien, eso es lo primero que voy a arreglar. Y entonces aquí va a ir la base de esa potencia, que es todo esto. Bien, ahora miremos el radicando, vendrá a ser. ¿Ah? Bueno, y es una gran división. Bien, gran división. División. Bien, división. Acá va a ir a la izquierda el numerador y a la derecha el denominador. Eso respeten. Hijo izquierdo, numerador. Hijo derecho, denominador. Hijo izquierdo, numerador, el 2. El 2. Ahora analizo el denominador. Bien, ¿qué hay en el denominador? Hay varias operaciones. Hay paréntesis. Bien, lo último que haría entonces sería esta resta. Primero debería resolver esta división, las potencias de esta resta, y al último, esta resta. Esta entonces sería la operación principal de ese subgrafo, esa resta. Bien, entonces, esta resta es la que voy a poner ahora, acá. Bien, esa es una resta. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Minuendo, sustraendo.
¿Bien? El minuendo es el 1 sobre x. El 1 sobre x es una división, división, bien, división. Numerador 1, denominador x, bien, x. Vamos al otro término, que es este paréntesis. Bien, en este paréntesis, la operación principal es el menos, es lo último que resolvería. Entonces, el menos es entre quién, entre x al cuadrado e y al cuadrado, que son dos potencias. Bien, a ver, déjenme que amplíe. Bueno, entonces, acá tiene que ir el x cuadrado y el y cuadrado, pero esas son operaciones. Entonces, cuadrado, digo, potencia y potencia. Acá va a ir x al cuadrado y aquí va a ir y al cuadrado. Bien, perfecto. Y entonces ese sería el árbol de esa expresión. Bien, observación. Como las operaciones algebraicas que tenemos son binarias, o sea, son operaciones que necesitan dos términos, la suma, la resta, la potencia, la división, todo necesitan dos términos. Entonces, chicos, es claro que siempre va a quedar acá un árbol binario completo. Bien, a veces en los exámenes nos dejan árboles binarios no completos, o sea, viene a ser, nos dejan un vértice con un solo hijo. Bien, y bueno, y eso está mal, dejan una operación con un solo término, y si son todas operaciones binarias. Bien, otra observación, además de ver qué tipo de árbol es, binario completo. Bien, recuerden que en los árboles siempre tenemos vértices hojas. Miren quiénes son los vértices hojas, acá. Los vértices hojas son todas constantes o variables, son los términos. Los vértices hojas son siempre términos. ¿Bien? Y los vértices que no eran hojas se llamaban vértices internos. Bueno, miren los vértices internos, ¿qué son? Los vértices internos son todas operaciones. Bien, y ese es otro error que vemos muy frecuente y la verdad que es una pena, bien, no haber entendido eso. Las raíces son todas operaciones, la raíz principal y la raíz de todo subárbol. Son todas operaciones, o sea, los vértices internos son todas operaciones. Y los vértices, acá me quedó amarillito, no sé por qué, los vértices, hojas, son todas los términos, vendría a ser constantes o variables. ¿Bien? Perfecto, bueno. Les dejo para que ustedes vean la segunda construcción de esta actividad. Estamos en la actividad 5.18. Quiero que vean esto, que ya está hecho en el archivo. Bien. Quiero ir hacia lo más grosso. Resulta que hace rato aprendimos a recorrer árboles. Bien. Quiere decir que a los árboles, que representan expresiones algebraicas, también los puedo leer con las notas, con los recorrido en preorden, en entreorden, en posorden, también los puedo leer con esos recorridos. Y eso hace, vuelvo acá, que se generen nuevas notaciones para las expresiones algebraicas y que lo que les tiene que quedar claro al final, que computacionalmente, bien, hay expresiones más preferidas que otras. Bien, vamos por partes. A la notación generada por el recorrido en preorden se le va a llamar notación prefija. A la notación en recorrido en preorden, o también llamada notación polaca. No sé por qué, honestamente no sé por qué. Recorrido en preorden o notación prefija. A la notación generada
con el recorrido en posorden, se le llama notación posfija. Bien, notación posfija a la generada por los recorridos en posorden. Y a la notación generada por el recorrido en entreorden se le llama notación infija. Bien, cada recorrido genera una notación distinta. Bien, preorden, prefija, posorden, posfija, entreorden, infija. Bien, entonces, otra cosita que hay que aclarar. Hay que aclarar lo siguiente, antes de seguir. La notación a la que uno está acostumbrado, chicos, ¿no? Es la notación infija, pero usualmente hacemos como un abuso de notaciones. Por ejemplo, si tenemos, esta sería la notación infija, A dividido en B, así A, signo de división B. Pero nosotros en la vida diaria, digamos, nos han acostumbrado de la primaria, a poner esta notación de operación caballito, ¿verdad? A ver, A sobre B, me quiero referir a esto. A esto. Bien, esto computacionalmente no existe. No se usa esta notación. Una computadora lo representa todo en una sola línea. No tiene numerador y denominador, así como tampoco tiene exponente, así superíndice. A esta notación a la que estamos acostumbrados, bien, la vamos a representar así. A flecha n, para a elevado a la n. Y si tenemos raíz de n, raíz enésima de a, que sería lo mismo que a la 1 sobre n, sería a elevado a la 1 dividido en n. Bien, eso es lo que hace una computadora. Una computadora no tiene esa notación. Bien, internamente, ¿no? Internamente. Ustedes dirán, no, yo conozco un programa que sí me da los resultados con esta notación. Bueno, porque hace como un paso final luego, ¿no? De reconversión. Pero ¿cómo trabaja una computadora? Así. Bien. Bueno, miren, acá tengo esta expresión tan sencilla, a sobre 2. A sobre 2, hagamos el árbol de a sobre 2. A sobre 2, una expresión algebraica, re sencilla. Sería división, la raíz, hijo izquierdo a, hijo derecho 2. Bien, entonces, obtengamos la notación prefija. La notación prefija es la que se obtiene con el recorrido en preorden. Y entonces hacemos raíz, veo si anoto, algoritmo 1, raíz, anoto, veo si tiene hijo izquierdo, anoto, A, veo si tiene hijo derecho, 2, anoto. División A2 es la notación prefija. Notación posfija. ¿Qué hago? ¿Qué hacía con la notación posfija? El tercer algoritmo. Decíamos, raíz, no anoto hasta tanto ver sus hijos. Hijo izquierdo, A. Hijo derecho, 2, y luego la raíz. Entonces la notación posfija es A2 dividido. Notación infija. Notación infija sería raíz, no anoto. Primero veo a su hijo izquierdo. A, anoto. Ahora la raíz. Y luego al hijo derecho. O sea, la raíz intermedia. A dividido 2. Bueno, esta es la notación infija, la raíz en el medio. Entonces, fíjense en lo que caracteriza a una notación de otra, bien, es a dónde va la raíz. En la infija, ahí, en el medio o intermedio. En la posfija al final, en la prefija al inicio. Bien, y esta es la usual. ¿Estamos? Esta es la usual, que sería como una infija, ¿verdad? A nuestro modo. Bien, bueno. Puedo, por supuesto, tener una expresión más combinada. Por ejemplo, x elevado a la m más n. Bien, miren, x elevado a la m más n, sería este árbol. Cuando lo leo con el recorrido en preorden, se utiliza o se obtiene la notación prefija. Entonces hago raíz,
Bien, raíz, anoto, voy al hijo izquierdo, X, ahora voy al hijo derecho de la raíz, y penetro en este subárbol, que tiene como raíz a más, anoto más, bien, anoto más, luego a su hijo izquierdo y luego a su hijo derecho. Esta sería la anotación prefija, y entonces, capaz que ustedes me dicen, pero que no era que todas las raíces al principio, la raíz al principio, sí, pues yo no le dije todas, la raíz principal al principio. Las otras raíces van a quedar al principio de su subárbol, pero en la secuencia total van a quedar intermedias. ¿Bien? Bueno, notación postfija. Digo, raíz no anoto, voy a ver si tiene hijo izquierdo, y si tiene. Voy a ver, como este es un subárbol trivial, ya anoto. Y voy ahora, anoto X, y voy ahora a ver si tiene hijo derecho. Y sí, tiene todo este subárbol derecho. Bien, y penetro en este subárbol. Entonces, hago raíz, que es el más, no anoto, veo hijo izquierdo N, veo hijo derecho N, y luego más. Bien, MN más, y finalmente el X es el hijo izquierdo, el MN más es el hijo derecho, y finalmente la potencia. Bien, notación postfija, desear. Notación infija, bien, digo, raíz no anoto, voy al hijo izquierdo, que es X, como es un subárbol trivial, termina ahí la lectura de este subárbol, y entonces ahora voy a la raíz, entonces potencia, y ahora voy al hijo derecho de la potencia y penetro en este subárbol, y entonces al penetrar en este subárbol, que tengo un más, hago M más N. Bien, perfecto. Y ahí está la notación infija, que fíjense, difiere de nuestra usual. Bueno. Bien. Dice en este ejercicio, encontrar para cada uno de estos árboles, que ya lo hice, encontrar la notación prefija, infija y posfija de las siguientes expresiones. Bien, entonces vuelvo al Paintbrush y lo hacemos allí. Bien, ahora, no voy a mirar la notación usual. De aquí yo no me animo a hacerla. De la notación usual no me animo a construir la notación, ninguna de las notaciones. Bien, tal vez la infija sí, pero no las otras. ¿Ah? Se presta confusión. Entonces, recorramos el árbol de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, a ver, acá voy a poner notación prefija, notación prefija, bien, acá voy a poner la notación infija, notación postfija. Bien, vamos a construir eso. Vamos a ver. En la notación prefija, recordé, es primer paso, anotar la raíz de cada árbol y cada subárbol que tengamos, luego ir a recorrer su subárbol izquierdo con el mismo algoritmo, luego ir a recorrer su subárbol derecho con el mismo algoritmo, y esto en cada vértice, vendría a ser en cada subárbol. Entonces, voy a lo primero. Raíz, potencia, anoto. Bien, anoto. No, ahí. Potencia, anoto. Bien, potencia. Voy al hijo izquierdo. ¿Ah? El hijo izquierdo es todo esto, este subárbol, me enfrento con una raíz y anoto. Anoto. Bien, perdón este signo. Bien, y entonces me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí, el 2.
anoto, bien, y ahora voy al hijo derecho, ¿de quién? De la división, que es todo esto, bien, me va a quedar bastante, con muchas marcas este árbol, bien, anoto, y entonces digo, menos, anoto. ¿Tiene hijo izquierdo el menos? Sí, la división, penetro acá, y anoto, entonces, división en la raíz, anoto, luego el hijo izquierdo de la división y el hijo derecho de la división, entonces aquí me va a quedar otra división, bien, y el 1 y el X, y el 1 y el X, bien, fíjense en que ya hice el hijo, viene a ser este menos, es este, y ya hice su hijo izquierdo, entonces ahora voy al hijo derecho. Siempre repasen, que hice hasta ahora, que me falta. Hijo derecho del menos, que es otro menos, anoto, bien, y voy al hijo izquierdo de ese menos, que es esta potencia, anoto, bien, porque al entrar en ese subárbol anoto primero la raíz, luego voy al hijo izquierdo, luego voy al hijo derecho, entonces x2, y entonces con eso terminaría cubriendo el hijo izquierdo de este menos, y ahora voy al hijo derecho de este menos, otra potencia, bien, el i y el 2, bien, y fíjese en que con todo esto, desde la primera división y hasta el final, ¿ah? Han cubierto todo el hijo izquierdo de la potencia principal. Y entonces ahora voy al hijo derecho, penetro acá. Entonces división, bien, división, 1 y 2. Raíz primero, el hijo izquierdo y el hijo derecho después. Y ahí está el hijo derecho de la potencia. Bien, vamos a la notación infija. Ya no hago más marca acá porque los subárboles son los mismos. Simplemente vuelvo a mirar. División, no anoto. Voy al hijo izquierdo. Perdón, dije división y es potencia. Potencia, no anoto. Voy al hijo izquierdo. División, no anoto. Voy al hijo izquierdo. 2. Cuando llegan a un subárbol trivial, ahí anotan porque no tiene hijos. 2. Bien, 2. 2 es el hijo izquierdo de la división. Ahora voy al hijo derecho, que es un menos. Pero al penetrar en este subárbol voy a ver si tiene hijos. Voy acá, división, tiene hijos. Voy a sus hijos. 1, hijo izquierdo. Bien, ahora perdón, chicos. Vuelvo a comenzar. Estaba pensando en la notación postfija. Tengo que pensar en la notación infija, ¿no? Es lo que escribí acá. Vuelvo a repetir. Potencia, no anoto. Voy al hijo izquierdo. División, no anoto. Voy a su hijo izquierdo. 2, anoto. Bien, anoto 2. 2 es el hijo izquierdo de la división. ¿Ah? Y no tiene hijos. Por lo tanto, ahora voy a la división. Ahora división. Bien, ahora división. Voy al hijo derecho. Voy al hijo derecho. Penetro en este subárbol, que tiene raíz menos. Voy al hijo izquierdo, que tiene una raíz división. Voy al hijo izquierdo. Y entonces anoto. 1. Bien, 1. Y entonces, 1 es el hijo izquierdo de la división. Como estoy en el recorrido, en entreorden, luego sigue la raíz, luego de cada hijo izquierdo sigue la raíz. Entonces aquí va una división. Bien, acá va una división. División con X. Bien, y acá acaban de hacer 1 dividido en X, que es el hijo izquierdo de este menos. Y entonces ahora va el menos. Acá ya mismo se dan cuenta que hace falta paréntesis. Entonces ahí tienen la contra de que la notación infija tiene necesidad de paréntesis y por eso computacionalmente no es la preferida. Bien, ocupa mucha memoria con paréntesis. ¿Por qué? Porque fíjense en que 2 está siendo dividido por todo esto. Y si yo leo acá, pareciera ser que el 2 está siendo dividido en el 1, nada más. Entonces aquí correspondería poner un paréntesis. Bien, y acá el 1 dividido en X, otro paréntesis, y luego va a ir una resta con todo esto. Voy a tener que abrir un paréntesis acá. Entro acá, en esta resta. Bien, raíz no anoto, voy a la potencia. Raíz no anoto. Entonces ahora sí,
x, su raíz, que es la potencia, y al cuadrado. Bien, y todo esto va restando, con lo cual significa que aquí necesito otro paréntesis. Bien, resta a la lectura de este subárbol. Bien, que sería i potencia 2. Bien, sería el subárbol acá con raíz potencia. Bien, bueno, fíjense, repasen lo que han hecho hasta ahora. 1 dividido en x, que es el hijo izquierdo del menos, luego el menos, y luego todo esto es el hijo derecho del menos, cierran paréntesis. Este 2 está dividido en todo esto, ¿bien? Y a su vez todo esto elevado, por eso otro paréntesis aquí, todo esto elevado, elevado a la 1/2. Entonces, raíz y luego hijo derecho de la raíz, y entonces aquí te va a quedar 1/2. En notación, con el recorrido en entreorden, sería 1 dividido en 2. Bien, entonces la notación infija tiene la gran contra de necesitar paréntesis. Vamos a la notación posfija. Notación posfija. Raíz no anoto, 2. Ahí comenzamos, porque no tiene hijos. 2 es el hijo izquierdo de la división, pero no anoto hasta tanto verle el hijo derecho de la división. Al penetrar acá, me doy cuenta que hay muchas raíces. Raíz no anoto, recién aquí comienzo representando esto. División, no anoto, hijo izquierdo de la división, 1, hijo derecho de la división, el x, y ahora la división, bien, ahora la división. Y esta secuencia sería el hijo izquierdo de este menos, no lo anoto este menos va al final, voy al hijo derecho primero, y al penetrar aquí, tengo varias raíces, entonces voy buscando el hijo izquierdo, recién anoto acá, x sería la lectura de este subárbol, sería x2 potencia, bien, sería la lectura del subárbol izquierdo de este menos, y entonces primero, cuando hago un subárbol izquierdo, luego sigue el subárbol derecho en la notación, en el recorrido en posorden. Y 2 potencia, sería la lectura de este subárbol derecho de este menos, entonces ahora va el menos. Este menos es este. Bien, y con toda esta secuencia acabamos de hacer el subárbol derecho de este menos, por lo tanto ahora va otro menos. Sí, hay operaciones que quedan ahí, una seguida de la otra. Y fíjense ahora, todo esto era la lectura del hijo derecho, a ver, esta división, recordemos, hijo izquierdo 2, y el hijo derecho era toda esta cosa. Entonces, toda esta secuencia es la lectura del hijo derecho de la división, de esta división. Por lo tanto, ahora va a la división. Bien, va a la división. Bien, y toda esa secuencia, todo completo, es la lectura del hijo izquierdo de la potencia. Por lo tanto, ahora vamos a leer el hijo derecho de la potencia. Le entramos acá. Entonces, hijo izquierdo, hijo derecho, división. 1, 2, división. Bien, 1, 2, división, potencia. Bien, 1, 2, división, potencia. Finalmente la potencia, ¿por qué? ¿Por qué la potencia finalmente? Y porque la potencia es la raíz principal, ¿verdad? Bien, entonces ella va a ir al final. Bueno, a ver chicos, ¿qué nos queda? Practicar mucho. Creo que como una clase, digamos, anticipada, creo que es suficiente hasta acá. Quisiera que vean este video antes de tomar la clase el lunes, por favor, vean, y entonces después vamos a practicar más, vamos a buscarle las notaciones a este otro árbol, a esta otra expresión, bien, y después vamos a hacer al revés. Los últimos ejercicios son de este calibre. Dada la secuencia, construir el árbol. O sea, yo acá tengo que construir el árbol y encontrar la secuencia. Bueno, ahora yo es dada la secuencia, construir el árbol.
Bien, lo que también podemos hacer, por ejemplo, es obtener los valores de las expresiones sin hacer el árbol. Eso sería lo último. Ya sería un nivel más avanzado, pero lo que necesito es que practiquen esto. Bien, necesito que practiquen esto. Así que bueno, les pido chicos a todos, para las clases de esta semana, empezando con los chicos de la comisión 5 y 1, mañana, por favor, vean el video. Bien, vean el video hoy para que podamos mañana cerrar ya el tema y que ustedes puedan formularme preguntas. Bien, bueno, aquí dejamos la grabación y nos vemos esta semana. ¿Ah? Así que, buen domingo.